buenas tardes a todas y a todos, comunidad unpaseña. Me congratulo de dar un nuevo formato a actividades que en verdad estamos realizando hace tiempo en nuestra facultad y que tienen que ver principalmente con el grupo ya consolidado de investigación, que responde un poco a la convocatoria de este seminario ampliado y abierto de miradas, de observar, de realizar un sinóptico, de mirar entre varios lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia, y también, por cierto, el castigo, la cuestión penitenciaria tan vinculada a este y tan vinculado a los excelentes trabajos que van a presentar hoy Mauricio Balbachán y Gabriela Pagés. Es, como digo, una continuación del trabajo que habíamos realizado de presentación de conferencias en torno a estas tres agencias de la cuestión criminal, la policía, la justicia y la cárcel, conferencias muy importantes que realizamos antes de la pandemia y durante la pandemia con este formato de las plataformas Meet, como en este caso, y Zoom. Tuvimos muy importantes expositores y expositoras, tanto académicos como incluso de la función pública. En este caso, en este nuevo formato, queremos darle una mayor importancia a nuestro equipo de investigación, a nuestros y nuestras investigadores e investigadoras, de los cuales Mauricio y Gabriela son muy buenos exponentes. Hacerlo también con una función de extensión. Están aquí muchos miembros de la comunidad unpaseña, pero también esto es abierto a otros ámbitos no académicos de ese ámbito y ámbitos académicos de otros lugares. También las tareas docentes. Gabriela y Mauricio, muchos de los fans y las fans que están acá es porque son alumnos o han sido alumnos de ellos, así que los conocen bien, como también a los que van a cumplir una función muy importante acá, que es iniciar el debate con ellos, Marta Monclús y Jessica Brigandi. La tarea mía y la de Mariano Sicardi es, entre otras cosas, la de coordinar, la de dirigir ese proyecto de investigación en el cual se centra esta forma de explicitarlo, de dar cuenta de lo que hacemos, de lo que investigamos. Y de lo que investigamos en forma colectiva, este producto, de hecho, de investigaciones anteriores también, que están en vías de publicación, y esa investigación concreta que también realizamos en forma colectiva y también va a tener productos accesibles para todos, de lectura o de visión, como es en este caso, pero también tareas que dentro de lo colectivo son estrictamente individuales. Esto tiene que ver con formar gente, formar personas, alumnos y alumnas de grado como son ustedes, pero también formar serios investigadores, que van a intervenir también políticamente. Intervenir académicamente es intervenir políticamente, intentando, al criticar determinadas situaciones de la realidad, dar eso que se llama normalmente transferencia, dan condiciones de posibilidad para que eso sea transformado. Esto es lo que hacen con estas investigaciones individuales y de gran calado. Tengan en cuenta que las investigaciones que van a presentar hoy Gabriela y Mauricio son un producto de años de investigación y que se traducen en tesis de maestría. Gabriela Pagés, hace menos de un año creo, defendió lo que fue esa tesis doctoral que hoy muy generosamente va a contar en forma acotada para facilitar ese debate. Mauricio Balbachán ya terminó este trabajo, pero todavía no lo defendió, lo va a defender en pocos días, así que esto también le sirve como una suerte de puesta en público de ese trabajo, insisto, tan individual, tan importante desde lo académico. Lo académico tiene que ver con eso también, con dar clases, con realizar estas conferencias, pero también investigar con lo duro que es investigar sobre estos aspectos centrales de nuestras materias, derecho penal, procesal penal y los seminarios que ustedes cursan. Los temas que van a tocar acá me parece que son centrales para el análisis de la institución penitenciaria. Mauricio analizó en su tesis, ustedes van a escucharla más adelante, no voy a spoilear mucho, analizó aspectos vinculados con la violencia letal, con la violencia más severa que se sufre por parte de quienes están cumpliendo una pena privativa de libertad. Gabriela Pagés también en su tesis doctoral analizó otro aspecto central que afecta especialmente a las mujeres en detención. Esto es, todas las circunstancias siempre difíciles de la maternidad son evidentemente más difíciles en el ámbito de la prisión, y concretamente analizar el aspecto en el cual esa relación, ese vínculo materno-filial se pone en riesgo, concretamente las externaciones o cuando dejan de compartir ciertos ámbitos de todas maneras complejos dentro de la prisión. El orden de esta exposición va a ir acompañado luego, van a poner uno y otro ese producto de esas investigaciones, y luego
Esto me parece que es parte de lo novedoso de este seminario. Luego lo van a poner en juego. Tanto Marta Monclús como Jessica Brigandi le van a hacer una suerte de devolución. Esto que a veces realizan ya no los pares, como en este caso somos todos investigadores, sino aquellos que juzgan, evalúan estos trabajos. Van a indicarles fortalezas y también les van a hacer preguntas en torno a estos trabajos. Esas preguntas son una suerte de disparador para que todos ustedes, los que están aquí presentes, también se animen a formular preguntas. Preguntas que pueden ser, evidentemente, del sentido más llano, de no conozco este tema, quiero que me expliques un poco más. En fin, siéntanse libres para hacer cualquier tipo de preguntas que siempre son enriquecedoras para todos, para nosotros, para ustedes y sobre todo para sus pares. Efectivamente es esto lo que intentamos acá, aprender en conjunto, aprender de los pares de todos nosotros y nosotras. Sin más, les dejo entonces la palabra a Mariano, que va a hacer la presentación. Muchas gracias, Mauricio y Gabriela, otra vez, son muy generosos por compartir esta investigación con nosotros. Gracias, Iña. Bueno, gracias a todos y a todas por sumarse a este primer encuentro, como mencionaba Iña. Va a comenzar Gabriela Pajés, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral y también docente de los seminarios, de las distintas materias que la cátedra tiene en la universidad. Nos va a presentar su trabajo Maternidad vulnerada y disciplinamiento en prisión, los casos de interrupción forzosa de vínculo materno-filial en la unidad 31 de Ezeiza. Gaby, tenés 20 minutos. Bien, bueno, muchas gracias Iñaki y Mariano por la presentación y por la invitación a este espacio. Yo voy a compartir algunos de los puntos de la tesis que presenté en el marco de la maestría en Criminología en la Universidad Nacional del Litoral y que fue dirigida por Marta Monclús. Esta tesis, Maternidad encarcelada y vulnerada, tuvo como objetivo general explorar los casos de externación forzosa de hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad en la unidad 31 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal, que sucedieron entre abril de 2014 y abril de 2019, un recorte de 5 años. ¿A qué me refiero cuando hablo de externación forzosa? Me refiero a la interrupción del vínculo materno-filial dentro de la cárcel, cuando se da, en primer lugar, de manera temprana, o sea, antes de que cumplan los niños y niñas 4 años, que es la edad establecida en la legislación argentina para las externaciones definitivas, en contra de la voluntad de las madres, y cuando se da a raíz de un acta que elabora el Servicio Penitenciario Federal, en la cual hay una valoración negativa y una etiqueta sobre las mujeres como malas madres o como conflictivas. Y entonces eso activa un mecanismo estatal a través del cual se pone en tela de juicio la capacidad de maternar de esas mujeres. Como punto de partida, planteé la hipótesis de que estos casos de interrupción del vínculo funcionan como una técnica de disciplinamiento para las mujeres que están privadas de la libertad, alojadas con sus hijos e hijas, y también que funciona como un procedimiento legal de reubicación por parte del Estado de los hijos e hijas de mujeres encarceladas. Además de ese objetivo general de explorar estos casos de externación, también planteé una serie de objetivos específicos más vinculados a analizar las etiquetas negativas en torno a la maternidad, en torno a los deberes de cuidado que se nos atribuye a las mujeres, analizar la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las mujeres cuando están en la cárcel, específicamente aquellas que tienen hijos e hijas, las implicancias de las externaciones para cada una de esas mujeres y también las alternativas al encarcelamiento de las mujeres con hijos. Para abordar este trabajo usé una estrategia metodológica cualitativa a través del estudio de caso, a partir de 2 fuentes principales. En primer lugar, el análisis documental, que para eso relevé los expedientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, vinculados a los casos de externación forzosa, de todos los casos registrados desde abril de 2014, que fue cuando se empezó a registrar la reiteración de esta práctica, hasta abril de 2019, registrando en total 14 casos. Y después, como segunda fuente principal, hice entrevistas semiestructuradas en profundidad
a distintas víctimas de la práctica de externación forzosa. Entonces entrevisté a las mujeres madres que habían sido víctimas, y también en uno de los casos en que no fue posible entrevistar a la madre, entrevisté a un padre que también estaba detenido y que junto a su pareja, cada uno en su unidad, sufrieron la externación de sus hijos. La selección de personas a entrevistar la hice a través de la técnica de muestreo cualitativo por oportunidad, teniendo en cuenta principalmente dos cosas, que es lo representativo de los casos, por un lado, y por otro lado la posibilidad de efectivamente entrevistar a estas personas, ya que al momento de hacer las entrevistas se encontraban privadas de la libertad. Además, entrevisté también a 10 especialistas de organismos estatales que trabajaron en los casos, y en ese caso la selección fue a través de la técnica de bola de nieve. Digamos, si me iban, a medida que iba avanzando en el estudio de los casos, iba pudiendo acceder a otros especialistas que habían trabajado en el caso, y a través de las mismas recomendaciones de esos especialistas, esas especialistas. También, obviamente, fueron de muchísima utilidad los informes de organismos, fallos judiciales, estadísticas oficiales que fui usando como fuentes secundarias. Uno de los puntos que me interesa remarcar para poner en contexto en esta presentación es que el vínculo materno-filial está ampliamente protegido por normativa nacional e internacional, y para los casos de las mujeres privadas de la libertad hay dos previsiones dentro de la normativa argentina que los protegen específicamente, ¿no? Que son, por un lado, el arresto domiciliario para madres de niños y niñas hasta 5 años de edad. Esta es una de las previsiones incorporadas en 2008 a través de la ley, la 26472, que modificó tanto la Ley de Ejecución Penal Nacional 24660 como el Código Penal. Y en ese caso, con esa ley se ampliaron los supuestos de arresto domiciliario. Y la otra previsión que protege este vínculo es el alojamiento conjunto dentro de la unidad para mujeres con niños y niñas de hasta 4 años de edad, y que está prevista en el artículo 195 de la Ley de Ejecución Penal Nacional. Este último grupo, el de las mujeres que están en la cárcel con sus hijos e hijas, generalmente está conformado por mujeres que por su estado de vulnerabilidad no pueden acceder al arresto domiciliario, y que de alguna manera no les queda otra opción que estar con ellos y ellas en la cárcel. Entonces, partiendo de ese contexto y de un análisis que hice en la tesis sobre el encarcelamiento de mujeres en general y en el encarcelamiento de mujeres madres en particular, me adentré en cada uno de estos 14 casos de externación, apuntando a contribuir a la identificación del fenómeno. Y ahí, en esa instancia tan intensa de análisis minucioso de cada caso, me pareció importante que figuraran todos los datos relevantes que iban surgiendo de los expedientes, de manera intercalada con los testimonios en primera persona, tanto de las propias víctimas como de los especialistas que conocieron los casos, para que también de alguna manera se pudiera dimensionar el impacto que estos hechos tuvieron en la vida de estas mujeres. Y de ese análisis del análisis documental, de las entrevistas, surgió, por un lado, la identificación del circuito de intervención de los distintos actores, que comienza cuando un equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario Federal arma un acta con la recomendación de externación, y ahí pasa por un circuito que en muchos casos fue difícil de rastrear, circuitos en muchas ocasiones poco transparentes, en los que no siempre intervienen los mismos actores y que generalmente terminan con el dictado de una medida de abrigo. Y otro punto en común que se puede identificar a partir del análisis de los casos es que las externaciones se dieron después de que el servicio penitenciario cuestionara a través de estas actas la capacidad de maternar de la mujer. O bien por estar acusada de participar de algún conflicto en el pabellón, o por el delito por el cual se encontraba acusada, y siempre con argumentos en pos del supuesto interés superior del niño, pero decidiendo unilateralmente lo que era mejor para él o para ella. Entonces, ¿qué pasaba
¿qué pasó con los niños y niñas una vez que se activa todo este mecanismo? Esas intervenciones terminaron con el dictado de medidas de abrigo sobre ellos y ellas, que lo que establece la normativa es que las medidas de abrigo, que implican la separación temporal del niño o la niña de su grupo familiar, tienen que ser tomadas por necesidad, de manera excepcional y de manera transitoria, porque justamente el objetivo es la reinserción del niño en esa familia, en este caso conformada por sus madres. A pesar de esas previsiones, en ninguno de los casos relevados se cumplió con el carácter temporal, y algunos niños y niñas llegaron a estar incluso hasta 4 años separados de sus madres, es decir, hasta que ellas recuperaron su libertad, ya que a pesar de no haber ninguna disposición que lo impida en ningún lado, ninguno de estos niños o niñas pudo volver a la unidad. El tiempo que estuvieron sin el vínculo cotidiano con sus madres, habían sido enviados y enviadas o bien a un hogar de menores, o una familia sustituta, o con algún familiar o persona conocida fuera de la cárcel, o de manera combinada de alguna de las opciones anteriores, digamos que tal vez primero pasaron por un hogar, después por una familia sustituta y así. En varios de estos casos, a raíz de la separación con sus madres, hubo cortes abruptos de la lactancia, hubo casos incluso en que algunos niños y niñas fueron externados sin darles la posibilidad de despedirse de sus madres. Por ejemplo, los externaron directamente mientras estaban en el jardín de infantes de la unidad, y cuando su madre volvió de trabajar dentro de la cárcel ya habían sido externados. Y hubo incluso dentro de los casos relevados, un caso aún más grave que terminó en la declaración de adoptabilidad y posterior adopción de unos bebés que nacieron en el hospital extramuros y que ni siquiera le permitieron a la madre que regresaran con ella a la unidad. En estos casos lo que se pudo ver, que en relación con las madres, que de los 14 casos relevados, en 12 de ellos, al mismo tiempo o después de la externación, las mujeres fueron trasladadas al Complejo Penitenciario Federal 4, que también está en Ezeiza, pero que es de máxima seguridad, y que no admite el alojamiento de niños y niñas. En la mayoría de esos casos surgía de las actas de externación, surgía de las actas que la externación y el traslado se produjeron por una supuesta excitación psicomotriz de la mujer, y hay mucha bibliografía que está citada en la tesis que indica que esa es una práctica habitual para que luego de un conflicto en un pabellón traten a una mujer de loca, la mediquen compulsivamente, la trasladen al anexo psiquiátrico del Complejo Penitenciario 4 y de esa manera se corte el vínculo. Y en estos casos, ¿no? Otro punto en común fue que una vez que se produjo la separación con sus hijos e hijas, en general las mujeres se encontraban indefensas en estos casos, sin abogado de oficio, sin acceso a las actuaciones en las que se definía básicamente el futuro de sus hijos e hijas. Otro de los puntos que se pudo también identificar de las entrevistas a las víctimas y también a especialistas, psicólogas del área de salud mental de la Procuración Penitenciaria, que también se pudo ver plasmado en los expedientes, específicamente en los informes psicológicos, fue que muchas de las mujeres, a raíz de las externaciones, sufrieron cuadros graves de angustia y de impotencia por la falta de comunicación, por la falta de información sobre el paradero de sus hijos e hijas, con los que hasta ese momento convivían las 24 horas. A partir de todo ese análisis documental y del análisis de las entrevistas, y volviendo a la hipótesis que les comentaba al principio, analicé los casos de externación como técnica de disciplinamiento. Y en ese sentido se puede identificar que no se trata de una práctica aislada, y que por el contrario la posibilidad de la separación es una amenaza constante, es una amenaza latente, que incluso ronda en el ambiente desde el embarazo, y esto surge mucho de las entrevistas que hice, donde las mujeres relataron que directamente fueron amenazadas por parte del personal penitenciario, que les dijo, portate bien, si no tu hijo lo vamos a mandar a un orfanato. Uno de los especialistas que trabajaba en estos casos también dijo que
justamente es la amenaza más cruda y más efectiva que tienen contra las madres. Y de las entrevistas también surgió que muchas veces el colectivo de mujeres madres suele reclamar mucho por sus derechos y por los de sus hijos e hijas, entonces el servicio penitenciario busca excusas para poder disciplinar a través de ese miedo a perderlos. Una eventual línea de investigación que en algún momento me interesaría tomar o retomar es la de poder entrevistar justamente a la población de mujeres madres cuyos hijos e hijas no fueron externados, para poder ahondar en cómo vivieron ellas, ¿no? Estos casos de externaciones. Se analizó también desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta la segunda hipótesis planteada, la práctica estatal de reubicación de niños y niñas provenientes de familias en estado de vulnerabilidad con el argumento de salvarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en uno de los capítulos hizo un análisis en el que se repasaron los mecanismos a través de los cuales a lo largo de la historia las madres que eran consideradas pobres, subversivas, delincuentes, según el momento y según el contexto, los podían llevar por mal camino. Era considerado que los podían llevar por mal camino. En el caso concreto de las mujeres privadas de la libertad se encontraron fundamentos vinculados a no llevar a estos niños por el camino de la delincuencia. Y justamente se vio en las actas de externación valoraciones sobre la personalidad de la mujer para de esa manera justificar la separación con fundamentos moralistas. Por ejemplo, actas en las que figuraba que se justificaba una externación diciendo que la mujer provenía de una familia monoparental, que tenía adicciones desde su infancia. Había actas que hablaban sobre que la mujer ponía en riesgo la conducta y la armonía de la unidad, que la mujer se mostraba líder y con una postura desafiante. Y también otros argumentos más vinculados a la falta de cuidado, que al ahondar en las actas se podía ver que están vinculados con determinados estándares y expectativas acerca de cómo debemos cuidar las mujeres, en los que, por ejemplo, una caída accidental de la cama de un niño como único motivo podía fundar una separación por supuesta negligencia. Y entonces ahí se pudo ver que las mujeres víctimas de esta práctica, que ya cargaban con el prejuicio de ser malas madres por ser etiquetadas como delincuentes y encima por llevar a sus hijos e hijas adentro de la cárcel, se habían apartado de esta noción irreal de la maternidad, y eso había habilitado un mecanismo estatal que reubicó a sus hijos e hijas fuera de la cárcel. Más allá de que las interrupciones de los vínculos materno-filiales no suceden únicamente en la cárcel, por supuesto, sí se vio en el trabajo que en los casos relevados para la tesis fue justamente la privación de la libertad la que determinó que esos niños y niñas se separaran de esas madres por distintas razones, como por ejemplo el constante control sobre los modos de vinculación con sus hijos e hijas, sin otorgarles herramientas necesarias para poder llevar adelante las tareas de cuidado, por una mirada constantemente crítica sobre ellas y con un objetivo disciplinador y amenazante por parte de la agencia penitenciaria. Esto, por supuesto, implica una pena adicional a la pena que se les había impuesto, porque el vínculo materno-filial, la lactancia, el ejercicio de la maternidad, en general, están protegidos normativamente y no se los puede restringir de manera arbitraria. Así que, bueno, como para ir cerrando, teniendo en cuenta que se sabe, digamos, que la cárcel, o se intuye que la cárcel no es un lugar adecuado para criar niños y niñas, en la tesis plantea algunas alternativas, algunas posibles salidas para que los niños y niñas no estén en la cárcel, pero que tampoco estén sin sus madres. Y eso no lo voy a ahondar acá, ni tampoco fue el tema central de la tesis, pero sí me importa mencionarlos. Hay, por ejemplo, decisiones de política criminal que se podrían tomar. Es claro que no son proporcionales los delitos cometidos con la pena que se les impone, sobre todo teniendo en cuenta esta pena adicional. Y en estos casos, sin duda, el encierro genera un daño mucho mayor que el tema por el cual se las condenó.
Esas decisiones de política criminal también se podría considerar, por ejemplo, abordar el problema del tráfico menor de estupefacientes a través de políticas de salud pública en lugar de abordarlo desde la criminalización. Y también se podría pensar en descarcelación, reduciendo el uso de la prisión preventiva y, por supuesto, ampliando la posibilidad de acceso al arresto domiciliario para estas mujeres con sus hijos e hijas, más allá de los límites que el Instituto del Arresto Domiciliario tiene en sí. Entonces, algunas de las reflexiones que comparto al final de la tesis tiene que ver con la importancia justamente de interpretar el interés superior de la niñez a través de una perspectiva de género en el que se respete el derecho de la madre y de sus hijos e hijas de vivir en un entorno sano, y que el Estado le otorga una mayor importancia al desarrollo integral de la niñez por sobre la pena privativa de la libertad que una persona tiene que cumplir, y con los distintos argumentos y hallazgos de la investigación, un poco la idea era contribuir muy pequeña, muy humildemente, a visibilizar esta práctica, a que ese trabajo, que posibles futuros trabajos que se puedan hacer, como tomando algunas de las preguntas que se van planteando a lo largo de la tesis, puedan servir para pensar nuevas formas para abordar esa práctica, y también para poder plantear interrogantes que permitan acercarnos de alguna manera a alguna reducción del uso del poder punitivo de la cárcel en general, y también por el objeto de la tesis, obviamente, de las mujeres madres en particular. Muchas gracias por el espacio. A vos, Gaby, perfecto, 20 minutos clavados. Así que muy bueno eso, muy buena la tesis. Bueno, después vamos a volver sobre eso. Ahora sigue Mauricio Barbachán, que también es abogado por la Universidad de Buenos Aires, está próximo a defender su tesis de maestría en criminología en la Universidad Nacional del Litoral, y también es docente de la cátedra en la UNPAD. Él nos va a hablar sobre su trabajo, el poder de lastimar, la violencia penitenciaria de mayor lesividad en el ámbito federal del encierro. Mau, 20 minutos. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias Iñaki por la invitación y por la introducción. Bueno, Gaby me dejó la vara muy alta para cumplir con el tiempo justo. Ella lo hizo justo, yo espero también poder hacerlo así. Y bueno, gracias también, gracias a Marta y a Jessica también por las lecturas, bueno, para adelantándome por el tiempo de lectura que le dedicaron para después hacer los comentarios, y bueno, y a todas y a todos por escucharme hoy, que bueno, va a ser una presentación que espero poder limpiar o limar y mejorar, digamos, en breve, así que va a ser una suerte de puesta en escena o puesta en práctica para después intentar hacer pequeños retoques. Les voy a compartir, bueno, una presentación que un poco para orientarme y para también mostrar algunos datos que son más fáciles de verlos de manera gráfica. A ver, ahí está. Bueno, como mencionaba Mariano, investigaciones sobre la violencia penitenciaria de mayor lesividad en el ámbito federal de encierro. Yo partí, digamos, de un problema de investigación que, como sabemos, como es conocido, digamos, la pena de privación de la libertad es en realidad algo más que solo la privación de la libertad o la restricción de la libertad ambulatoria, porque, bueno, en las cárceles esa pena se materializa con otras privaciones y con otras limitaciones y restricciones de derechos. Entonces, a partir de, digamos, buscando un tema de investigación y a partir de entrevistar a muchas personas detenidas en cárceles federales, había como una pregunta que emergía frente a personas que habían sufrido distintos tipos de violencia por parte de agentes del servicio penitenciario, en casos muy graves, muy extremos, digamos, cómo era posible que una persona, por ejemplo, pierda su vista o sus funciones renales a manos de sus custodios, digamos, ¿no? Por la violencia desplegada por sus custodios, las personas que se supone están encargadas de custodiar, de proteger
de acuerdo, digamos, al mandato constitucional que tenemos de las cárceles que no son para castigo. A partir de ahí, de esta primera pregunta, digamos, de cómo era posible que eso suceda, me interesé en saber también cuántos de esos casos podía encontrarme, digamos, año a año, en qué cárceles sucedía. Y esto, que es como una dimensión cuantitativa, me interesaba más que nada profundizar una dimensión cualitativa, digamos, ¿no? En qué condiciones se daban esos casos, en el marco de qué actividades, cómo iniciaban esos casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad, cómo se desarrollaban, digamos, cuál es la dinámica entre las personas presas y los agentes, bueno, y cómo finalizaba. Me planteo en la investigación alcanzar una serie de objetivos. En primer caso, esto, como mencionaba recién, una dimensión más cuantitativa, que es identificar y clasificar esos casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad, que ahora voy a contarles un poquito cómo hice esa selección, según el año en que sucedió y el establecimiento. En segundo lugar, hacer una recopilación y un análisis de los programas de uso de la fuerza, de la normativa que regula eso, bueno, también para contrastar un poco de qué es lo permitido y qué es lo prohibido, y después para estudiar esta dimensión más cualitativa, identificar las variables que permitan deducir ciertas regularidades en esos casos, digamos, ¿no? Qué situaciones las precedieron, cuáles fueron las intervenciones institucionales antes de pasar a la violencia, bueno, durante, o sea, el desarrollo de la violencia y el después, pero también preguntarme si no había algunas características personales de las víctimas o en su trayectoria institucional que hagan posible pensar que estaban más expuestas o que tengan una mayor vulnerabilidad, digamos, frente a esa violencia. Para esto, lo que intentaba tratar de buscar regularidades en los casos que permitan, digamos, encontrar una coherencia para deducir, digamos, su razón de ser. Y ahí la selección de los casos, que era lo que yo quería aislar, digamos, observar cómo esas situaciones se desarrollaban, encontrar qué características tenían en común, y quería tratar de hacer una selección, digamos, que no parta del dolor subjetivo de las víctimas, ni tampoco de una categoría legal, que bueno, ahora les voy a contar cómo construí esta categoría de mayor lesividad. Parto de una perspectiva situacional, digamos, donde ubico la interacción en el centro del análisis, digamos, esa interacción social, que es cuando dos o más individuos se encuentran físicamente en la presencia del otro y en la respuesta de ese otro, porque también, bueno, desde las primeras etnografías, digamos, sobre la cárcel se presenta como un escenario ideal, digamos, para ver esto, un escenario amplio de interacciones sociales, y es un enfoque, bueno, micro, digamos, de la cárcel como escenario, pero también es un enfoque que no quiere perder de vista, digamos, la estructura de la cárcel, ¿no? Las dimensiones institucionales y organizacionales de ese poder que estructura la cárcel, que, bueno, como enseñaba Goffman, una característica principal es la constitución de reglas asimétricas de poder, digamos, ¿no? Unas personas pueden tratar en forma distinta a los otros, pero los otros no tienen esa posibilidad, digamos, ¿no? Unas personas se supone mandan y las otras obedecen. En estos casos me parecía que, bueno, hay una relación importante entre la estructura de la cárcel y la acción de violencia, en donde, bueno, hay una estructura que puede forzar el comportamiento. Esto ahora voy a profundizarlo más sobre el final, digamos. Es decir, hay roles, no son personas libres, no es un análisis microsocial de personas en otro ámbito, sino que hay guardias, hay personas presas que cumplen determinados roles, que se espera algo de esas personas, y también hay un ajuste mutuo que se va dando en esas situaciones. Entonces eso va estructurando la situación hacia un patrón, digamos, pero a la vez el comportamiento también, esa acción también estructura la situación hacia un patrón definido, que en este caso es el patrón de violencia. De las cárceles se puede decir como muchas cosas, o pueden pensarse que son muchas cosas, lugares
quizás para resocializar, o seguramente no, o cárceles depósito, cárceles destinadas a neutralizar las personas y que queden ahí olvidadas y nada más. Se pueden decir varias cosas. Hay una definición que a mí me interesaba, que me parece que va mucho con esta propuesta, que es que la cárcel, que es una definición de King, que la cárcel es un lugar donde la mayor parte de las personas que se encuentran en su interior están detenidas en contra de su voluntad. Digamos, por supuesto, es más que eso la cárcel, o son muchas cosas más que eso, puede definirse de muchas formas más, pero me parecía importante, esa definición me parece que daba de lleno en la propuesta de marco teórico. Para la construcción de la categoría de violencia penitenciaria de mayor lesividad, yo tomé como punto de partida el Código Penal en los casos de lesiones graves y gravísimas, y algo de jurisprudencia sobre eso también, pero después lo que terminó definiendo esas categorías fue también una codificación que hice a partir de la lectura de los expedientes en los que me baso, y la frecuencia o la repetición, digamos, de algunas lesiones que iban repitiéndose en los distintos expedientes. Entonces termino de definir la categoría de mayor lesividad, violencia de mayor lesividad, la que en el cuerpo causa pérdida de órganos, extremidades o funciones corporales, quemaduras, que tomamos de tercer grado, perforación de los tímpanos, fracturas, esguinces o desgarros, pérdida de la movilidad y pérdida de conocimiento. Y el recorte temporal está justificado un poco porque 2011 es el año en el que, perdón, 2016 es el año más o menos el que terminó de arrancar, pero 2011 es el año en el cual los expedientes en lo que me baso, que es en la Procuración Penitenciaria, que es un organismo de control de cárceles federales, comienza a extender un procedimiento que aplicaba para relevar casos de tortura y malos tratos hacia el resto de las provincias. Empieza como una prueba piloto en 2008, 2009, en las cárceles del ámbito de la zona metropolitana, Ezeiza, Marcos Paz y Devoto, y es recién a partir de 2011 que ese mecanismo de registro, de relevamiento de casos se afianza y se extiende hacia el resto de las cárceles que componen el ámbito federal de encierro. Entonces, un poco tiene que ver con el objetivo, uno de los objetivos que era ver esa distribución geográfica o espacial de los casos. Y con el 2016, bueno, un poco ahí también empiezo a investigar, pero también quise tomar ese año y no cerrar en 2015, bueno, o podría haberlo cerrado antes, porque también me interesaba observar si es que había alguna variación respecto de los cambios en la Administración Pública Nacional. Digo, el cambio de gobierno a partir del año 2015, aunque en el caso del Servicio Penitenciario Federal se mantuvo el mismo director nacional, que era el que terminó durante el gobierno de Cristina, fue el mismo que continuó durante el gobierno de Macri, incluso hasta principios del gobierno de Alberto Fernández. Observé, digamos, busqué casos y leí eso. Me leí 3.550 casos de tortura y malos tratos que están registrados en 2.702 expedientes. Digamos, la diferencia entre expedientes y casos hace que pueda haber expedientes donde contengan más de un caso por tratarse de un hecho colectivo con múltiples víctimas. Y de esa cantidad de casos seleccioné 83 que cumplían con esta selección que me había propuesto de acuerdo a la categoría de violencia de mayor lesividad. A partir de ahí, bueno, elaboré una matriz de datos centrada justamente en la interacción. Algunas cosas variables las tomé de los expedientes que están en la procuración, pero también propuse nuevas variables destinadas justamente a observar esta dinámica de las situaciones, centrada, bueno, en la interacción de esas situaciones de violencia. Luego entrevisté a 10 personas privadas de su libertad para indagar un poco más sobre esos casos y tratar de profundizar algunas cosas que los expedientes no decían, y también para ver cuál había sido su experiencia, digamos, después del hecho, sus percepciones acerca de cómo transitó luego esa vida intramuros. Después también utilicé otras fuentes, primarias y secundarias, como esto que les contaba antes de la legislación por uso de la fuerza, nacional, internacional, y las resoluciones internas del Ministerio de Justicia, pero también del Servicio Penitenciario, y otros instrumentos del Servicio Penitenciario, como informe de gestión, pero también libros de registros internos.
mientras hablamos de burbujas. Les voy a compartir algunos resultados de la investigación. Espero no ser denso ni excederme demasiado con el tiempo. Respecto de la distribución temporal, en primer lugar, la línea que pueden ver, bueno, acá voy a tener que aprender a centrar el gráfico en una burbuja o hacerlo de forma circular y que no quede como un cuadrado pegado. La línea roja que pueden ver son cómo va fluctuando la variación anual de los casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad, y la línea azul son los casos totales. Acá un poco lo que se presentó es que, bueno, que hay una diferencia que un poco si se quiere, la forma intuitiva de pensarlo sería pensar que a medida que aumentan los casos totales de violencia penitenciaria, tendría que aumentar proporcionalmente la intensidad de esa violencia, digamos, ¿no? En este caso, algunos años parecen ir de la mano esos incrementos y descensos, pero en otros casos no. Hay casos, por ejemplo, en 2013, donde aumentan los casos totales, pero disminuyen los de mayor lesividad, bueno, y en otros casos, y en 2012 va variando. Esto simplemente así como algún pequeño hallazgo. Después, a ver, perdón. Ahí está, pase de burbuja. Bueno, estas son la distribución geográfica de los casos. Los primeros casos, estos son los casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad, están en el 6, luego en Marcos Paz, después en la 6, después en Complejo de la Cava, que es Devoto, y después en la 12. Esto acá lo presento como datos absolutos. En realidad yo en la investigación relativizo un poco esto porque me parece que hay otras preguntas que hay que hacerse y que me hago, pero por ahí acá no es demasiado para profundizar sobre esto, que es pensar en esos casos de violencia de mayor lesividad, también ubicarlos en el contexto de esa cárcel, vinculado a otros datos, que son la cantidad de personas detenidas en esa cárcel y también la cantidad de casos totales. Digamos, yo en la investigación vinculo estas tres cifras, digamos, por cárcel, y ahí relativizo un poco esta cuestión de los datos absolutos, pero ahora no quiero profundizar sobre eso, además porque también esta dimensión cuantitativa tiene que ser tomada con pinzas absolutamente, porque bueno, como saben o como se imaginarán, bueno, y si no lo saben, es también para charlarlo acá, un ámbito interesante. Estos casos se estima en realidad que cuentan con un subregistro importante de casos, o cifra negra, que se le suele decir, porque obviamente son casos que son de difícil, digamos, que tomen estado público. Las personas que los pueden denunciar y que pueden contar estos hechos deben permanecer, digamos, bajo la custodia de sus agresores. Entonces se estima que la cantidad de hechos que se denuncian y que forman parte luego de la estadística son muchos menores en comparación de los que efectivamente suceden. Entonces por eso no quiero profundizar más sobre eso, porque bueno, esta dimensión cuantitativa es interesante, pero no tenemos ahora el tiempo para relativizar esos valores absolutos. ¿Quiénes son las personas que fueron víctimas de estos hechos? En realidad son bastante, porque esto volviendo hacia atrás, digamos, con los objetivos, que era ver si había algo detrás de eso que nos haga pensar en mayores vulnerabilidades, son bastante representativas del resto de la población penitenciaria. Son varones, en su mayoría son varones jóvenes, o sea, casi la totalidad de los casos de violencia de mayor lesividad son varones jóvenes, la mayoría son argentinos, que estos son más o menos, y algo que no está acá, pero muchos están acusados de haber cometido delitos que son muy variados entre sí y que también guardan mucha proporción respecto de cómo es el resto de la población penitenciaria. O sea, la mayor parte de la población que está detenida en las cárceles federales son varones, son jóvenes y son argentinos. Digo, para decirlo así rápido, encontré como características personales bastante representativas del resto de la población, aunque una característica que resalto es que muchos compartían haber sido ya víctimas en otros momentos o que lo fueron con posterioridad a este hecho con algo que se llama victimización repetida, que estaba muy presente. El 34% solo
sufrió un caso, un solo hecho, pero después el 42% entre 2 y 4 hechos, el 14% entre 5 y 10, y el 10%, que fueron 8 personas dentro de mi universo de casos, de los 83 casos, 8 personas padecieron más de 10 hechos de violencia institucional. Algunas cositas más ahora sobre digamos, la agencia penitenciaria. Respecto de, bueno, cómo se compone el poder de lastimar, digamos, ¿no? Que es la capacidad del servicio, en este caso los recursos humanos. La mayoría de los casos, la intervención es con agentes del área de seguridad, que son de requisa o celadores. Los agentes de requisa, o sea, ambos, en este caso los agentes de requisa y los celadores, son agentes que pertenecen a la seguridad interna, cumplen funciones de seguridad, llamadas funciones de seguridad. La requisa es una suerte de policía, digamos, interna de la cárcel. En ambos casos son agentes que tienen muchísimo contacto con las personas detenidas, porque la requisa no es solo los que realizan las requisas hacia dentro de los pabellones cuando frente a alguna determinada circunstancia que ahora vamos a hablar, sino también, por ejemplo, los encargados de los movimientos, que es como se dice cuando una persona tiene que ir custodiada, no sé, por ejemplo, a la visita, o tiene que revisar sus pertenencias para la visita, o para ir a educación, o para ir hacia el perímetro de la cárcel. En menor medida hay otros agentes, hay incluso personal de salud, hay encargados de área, que son personal penitenciario que cumpliría funciones menos de seguridad y más administrativas. Y a este esquema me interesa agregarle otros agentes que, aunque no están en los relatos descritos como agresores, son quienes que en el análisis, en la investigación que hago después, al revisar los registros internos del servicio penitenciario, son quienes se encargan de confeccionar todos los documentos donde la fuerza después hace un raconto del hecho, que es, digamos, lo que conforma la trama administrativa, digamos, del poder de lastimar. Vamos. ¿Cuáles son las acciones, digamos, de violencia más desplegadas? Bueno, los primeros puestos, digamos, son golpes de puño con patadas y golpes con objetos. Sobre esto después voy a decir algunas cosas un poquito más adelante. Y acá un poco ya el análisis que más propio, que me interesa más rescatar de acuerdo a los objetivos y a la propuesta de marco teórico. Las rutinas institucionales. Este es como un gráfico que representa las rutinas institucionales en donde se dan los casos de violencia. Por rutinas institucionales, yo me refiero a las actividades que están formalmente reguladas y que llevan a cabo los agentes para cumplir con los fines u objetivos institucionales declarados. Por ejemplo, típico caso es la requisa a un pabellón, digamos, el ingreso a un pabellón para revisar pertenencias, cosas, etc., es para cumplir el fin de mantener la seguridad, digamos. Que, digamos, la seguridad justamente va a tener un significado estratégico en el sentido que le da Goffman al término, porque es un término que, digamos, se extiende hacia todas las actividades de la cárcel y además proporciona una serie de justificaciones para toda clase de decisiones que la agencia pueda llevar a cabo. Entonces, la mayor parte de los casos de violencia se dieron en rutinas institucionales donde se realizaron requisas personales y la persona, revisarla cuando sale a la persona, digo, o a sus cosas o a sus pertenencias, y también requisas en pabellones, que es en el caso que entran muchos agentes a un determinado pabellón y hacen esta revisión de seguridad. Pero claro, muchas personas y detenidas y muchos agentes atraviesan estas rutinas institucionales a diario, miles en realidad, sin mayores sobresaltos. Lo que quiero decir con esto es que no me parece a mí que defina, en todo caso, la rutina. La rutina lo que aporta es como un marco de entendimiento, un marco de acción de lo que se supone que va a pasar, como esto, por ejemplo, que suele ser muy seguido y que está presente en algunos casos, que es en las visitas, digamos.
la visita es una rutina, se da como, obviamente es un derecho, pero se da la rutina institucional para atravesarla, si la persona sabe que un día, en una determinada hora, va a venir su vínculo socioafectivo, que va a tener que atravesar una serie de controles sobre sus cosas, sobre sus pertenencias, sobre sus familiares o sus amigos, etcétera, y hacerlo en un lugar determinado. Entonces eso, digamos, aporta un marco de entendimiento. La persona sabe que si quiere mantener su vínculo afectivo va a tener que atravesar esta serie de cosas. Obviamente esto va a tener consecuencias, no es gratuito, ni lo intento minimizar acá, solo que tengo poco tiempo, entonces no voy a profundizar más sobre eso. Entonces, más allá de las rutinas, me interesa ver las situaciones que se van en el marco de esas rutinas, y acá ya encontramos algo distinto, que la mayoría de los casos de violencia ocurrieron frente a situaciones de circulación. El caso, por ejemplo, este típico de la visita, digamos, una persona tiene que salir del pabellón, ser revisada, ir hacia un lugar, digo, a eso se llama circulación, por ejemplo, pero también, y más importante, entre los reclamos de las personas detenidas. Y esto justamente porque hay como una administración formal, digamos, de las actividades afectivas, laborales, recreativas, que exigen un control penitenciario en el primer caso, digamos, ¿no? Una persona tiene derecho a trabajar, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a mantener sus vínculos socioafectivos, y eso exige como contrapartida un control penitenciario. Y en el caso de los segundos, los reclamos, se dan en la mayor parte por justamente la imposibilidad de ejercer esos derechos, digamos, ¿no? En el primer, muchos casos son por condiciones materiales, por problemas para mantener los vínculos socioafectivos, por no poder avanzar en cosas vinculadas al gen de progresividad, etc. Y acá sobre estas situaciones podemos decir que, bueno, que ya representan un conflicto importante, un conflicto mayor para la agencia penitenciaria, también junto con las peleas, las fugas y los motines. Pero ajustando un poquito más la lente, que era lo que a mí me interesaba también buscar, digamos, en la investigación, es que podemos ver desde un punto todavía más microscópico, digamos, y descubrir que hay ciertos comportamientos regulares de los actores a través de una serie de acciones concatenadas que van estructurando la acción hacia una situación de violencia. Que yo le llamo catalizadores, pero no es un invento, es un invento el nombre, pero no el concepto. En la literatura comparada tienen otros nombres como réplica, como chispa. A mí me gustaba pensar en que son catalizadores porque en realidad parecieran como acelerar la reacción, digamos. El catalizador es un término, digamos, prestado de la química, y aceleran esa reacción, digamos. Hay una rutina que puede generar tensiones, hay una situación que puede despertar cosas, pero hay un catalizador que termina acelerando esa reacción violenta. En este caso son reclamos verbales, o cuando esos reclamos escalan una acción, como por ejemplo golpetear puertas, etcétera, o incluso llegar a prender fuego, y otros catalizadores que están, ya estoy por terminar, hay otros catalizadores que están vinculados no tanto que no emergen tanto en la situación, sino que están vinculados a situaciones previas y que son catalizadores en estado de latencia, que son el hecho de tener una causa interna o denunciar al servicio. Es una etiqueta, esto de causa interna le llaman cuando esas personas fueron anteriormente denunciadas por el servicio por un hecho grave contra la institución, digamos. Por ejemplo, una de las personas que entrevisté había participado en una toma de rehenes de un celador. Y bueno, y eso queda en el legajo, y obviamente la persona describe que cada vez que iba a una cárcel distinta, obviamente eso estaba presente, digamos, ¿no? En este caso, estos catalizadores, digamos, son ofensas que pueden ser castigadas en cualquier momento y en cualquier lugar que la persona transite durante toda su detención, digamos, ¿no? Porque está en su legajo, digamos, ¿no? Y por eso hace que tan importante o que esté tan presente esta cuestión de la victimización repetida. En otros, bueno, como decía, el catalizador emerge de la propia situación. Funciona como un castigo informal, severo, frente a determinadas alteraciones al orden, ¿no? Como un reclamo formal global, o cuando ese reclamo escala hacia una acción, o negarse a acatar una orden. Ya voy cerrando. Vamos para atrás y para adelante. Tres cositas como a modo de cierre. Algunas cosas que quizás
no las puedo incluir acá, pero que me parecía importante igual decirlas, que no las puedo incluir en los resultados, pero que me parece importante mencionarlas. Cuando uno observa las regulaciones internas del servicio penitenciario, el servicio penitenciario se presenta como una institución moderna. Y no hay algo así como un derecho penitenciario oculto o del cual se agarren la agencia para justificar esa violencia rozando la ilegalidad, como por ejemplo podrían haber sido los edictos policiales en otro momento, digamos, en la Argentina. Por el contrario, incorpora el servicio penitenciario en sus resoluciones internas todos los estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos humanos. Y lo que me interesaba a mí destacar también de esto y de cómo esas resoluciones también están vinculadas a cómo es la formación de los agentes, es que me interesa no solo contrastar con la realidad, digamos, ¿no? Como, bueno, se presenta una institución respetuosa de los derechos humanos y no los respeta, sino también incluso en cómo ejerce esa violencia, digamos, a través de qué medios, en relación a su formación. Por ejemplo, habíamos visto que las acciones principales en esta selección que hice yo de los casos eran golpes de puño, patadas o golpes con objeto, principalmente los bastones. Pero, por ejemplo, los agentes penitenciarios, tanto en la legislación y los estándares, pero también está muy presente en su formación, muchos, no solo en la formación para ingreso, digamos, de los cadetes, sino también en muchos cursos de perfeccionamiento, a lo largo de la carrera, que la formación es en realidad con técnicas, digamos, de defensa personal, que tienen como otra idea que es de tomas o de llaves para disminuir o para contener una persona. Entonces me interesa también mostrar esa diferencia, que puede ser una falta de profesionalidad o, bueno, cosas que van aprendiendo al margen de las líneas, digamos, formales de formación. El poder de lastimar, de acuerdo a la selección de los casos que yo vi, se despliega en su mayor capacidad, digamos, en su mayor intensidad, cuando la interacción con las personas presas presenta una ruptura de valores que se supone que rigen en la cárcel. Entonces, lo veo, o al menos lo que puedo deducir, es que se presenta como una respuesta institucional más a infracciones morales, como por ejemplo esto, desobedecer órdenes, realizar reclamos, denunciar, etc. Y la violencia forma parte del orden de interacción entre las personas presas. Es lo que las personas presas y los agentes esperan que suceda frente a estas determinadas situaciones y cuando se rompen estos valores, más allá de que sus efectos obviamente sean imprevisibles, en muchos casos, sobre todo para las personas privadas de su libertad. Lo que se ve muy presente en los registros oficiales, en los libros de novedades, es que se identifica, digamos, como un restablecimiento del orden, pero en realidad es de un orden, no del orden, sino de un orden, pero que es proyectado por la agencia penitenciaria y que forma parte del consenso operativo sobre cómo debe funcionar la cárcel, qué cosas no deben suceder y cómo hay que abordarlas cuando suceden. Por ejemplo, el reclamo es una transgresión al orden moral penitenciario porque cuestiona el orden absoluto que tiene intramuros la propia agencia. Y más, por ejemplo, si este reclamo trasciende el muro de la cárcel, como en los casos de habeas corpus, que interviene la agencia judicial. Y lo último, y con esto cierro, otra cosa que estaba muy presente y que me parecía importante mencionarla, sobre todo en este caso los reclamos, que es como uno de los catalizadores más frecuentes en los casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad, es que son conductas que desnudan como ciertos problemas estructurales del servicio penitenciario vinculado al ejercicio de derechos, digamos, ¿no? Y la falta de profesionalidad del servicio para tener una respuesta, digamos. Y ahí es interesante porque gran parte de la normativa y que está muy presente en los cursos de formación y que está presente en la ley de ejecución y en muchas regulaciones, incluso en los estándares internacionales, es que es la posibilidad de emplear la violencia con muchos reparos. Ahora no me puedo detener en esto, pero si hay una resistencia a una orden que esté basada en una ley o reglamento. Y acá me parece que hay un poco como una encerrona burocrática, al menos de la habilitación de la violencia, y que está muy presente, que lo detecté en muchos libros donde el servicio registra su propia violencia.
y en otros incluso registros oficiales del servicio penitenciario, es que la cárcel, la vida en el encierro, está hiperregulada, digamos, ¿no? Es el desafío de lo que también Goffman llamaba como el desafío de manejar muchas necesidades humanas. Entonces, si uno le busca la vuelta, toda orden puede estar basada en una ley o reglamento. Y me parece que esto encierra como un dilema sobre la legitimidad de la violencia penitenciaria. Digamos, que en realidad es una hipótesis de habilitación de la violencia que se supone poco excepcional, pero no es nada excepcional, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si una orden supone la negación de un derecho? Por ejemplo, acatar una orden de reintegrarse, de no hacer ruido frente a una protesta de alguien a quien le impiden ver a su familia por mucho tiempo, digamos, ¿no? Y la resistencia a esa protesta, por ejemplo, es el modo de ejercer ese derecho. Es una pregunta retórica, y, digamos, es una pregunta que obviamente lo que prevalece en el plano de la realidad es la orden y la violencia, digamos, ¿no? Pero este, por ejemplo, es un escenario muy recurrente en los casos analizados. Entonces me parece que al analizar la disputa, este tipo de... analizar, digamos, los casos de violencia penitenciaria, de mayor lesividad, frente a estas situaciones y este tipo de catalizadores que se dan en la interacción entre los actores, lo que uno ve también es que hay una disputa de legitimidad de esa violencia, digamos, ¿no? Y no es una disputa simbólica, porque tiene unos efectos como bien concretos, que digo que se traducen en marcas después en el cuerpo o en secuelas físicas permanentes, digamos, en el caso de las personas privadas de su libertad. Así que me parecía como también vincularlo, está muy vinculada, es una práctica extendida y sistemática por la distribución geográfica y temporal, que está enraizada, digamos, en el quehacer cotidiano de todos los agentes penitenciarios de distinto grado de jerarquía, pero que también está muy vinculada con el ejercicio de derechos y las limitaciones que tienen esos ejercicios adentro de los muros de una cárcel. Así que muchas gracias y perdón que me extendí un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Mau. Buenísimas ambas exposiciones. Si les parece, ahora arrancamos con los comentarios de Jessica y después Marta. 10 minutos. Si quieren, si son comentarios o preguntas, vemos si responden o hacemos una ronda de preguntas y juntamos usuarios y responden. ¿Les parece? Vale, bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias Gabriela y Mauricio por traernos estos enormes trabajos de investigación. Un placer escucharlos y también haberlos podido leer un poco sus recortes previamente. Bueno, sobre el trabajo de Gabriela y la investigación y los casos abordados, pensaba un poco este proceso que se desencadena a partir de la externación forzosa. Se desencadena un proceso administrativo y judicial en donde ya va a intervenir otro juez, interviene un juez o jueza de familia y otros organismos intervinientes, y en ese proceso, ¿no?, qué derechos y garantías se le dan a esa mamá. Se le garantiza el derecho de defensa, se le garantiza el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Como decía Gabriela, este proceso se inicia por un acta del servicio penitenciario, el equipo interdisciplinario, que dice, bueno, que ahí esa mamá no está ejerciendo bien su maternidad, se eleva al servicio local de niñez, que es el organismo en los municipios que decide sobre estas medidas, y el servicio local define esta medida de abrigo y la eleva al juez, pero la eleva solo para un control de legalidad, no la eleva para que la decide el servicio local. Y en ninguna de estas instancias se la escucha a la mamá, no se la escucha ni ante el servicio local, ni en el proceso ante el juez de familia que decide este control de legalidad y valida esta medida. Estas medidas están previstas en la ley 13298, que Gabriela hace mención en su trabajo, que es la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez en la provincia de Buenos Aires. Y me parece interesante destacar dos cosas de esta ley a raíz del trabajo de Gabriela. Una es que la ley, en el espíritu de la ley se promueve el mantener el vínculo de ese niño o niña o adolescente con su familia de origen. Siempre las medidas deben ser tendientes a esto. Y por otro lado, también me parece importante que en la ley hay una serie de medidas de protección cuando se verían amenazados o vulnerados los derechos de los niños previo a esta medida
tan gravosa y tan de excepción, porque es excepcional la medida, como es la medida de abrigo que provoca esta externación forzosa. La medida de abrigo es quitar al niño de su grupo de convivencia para llevarlo a otro grupo de convivencia familiar. Esta medida, entonces, bueno, como decíamos, hay otras medidas antes, pero en los casos que expone Gabriela se ve que siempre se toma finalmente esta medida que es la más gravosa, la medida de abrigo, y se externa al niño o niña. Esta medida, además, como dice la ley, tiene que ser, tiene que estar limitada en el tiempo, y además durante el transcurso de esta medida debe haber un trabajo del servicio local tendiente a revincular a ese niño con su familia de origen, que también en los casos de trabajo de investigación de Gabriela se ve que, como ya no decías Gabriela, que en ningún caso se volvió este niño o niña a tener vínculo con esa familia de origen, ni tampoco se trabajó durante lo que duró esa medida de abrigo en esta revinculación. Y ante este avallazamiento de derecho de la maternidad, ¿con qué herramientas cuenta esa mamá, no? Eso me ponía a pensar, ¿qué puede hacer? ¿A quién le puede reclamar que no fue oída? ¿A quién le puede reclamar que no hay un trabajo activo del servicio local para trabajar en esta revinculación? ¿A quién le puede decir, ya se cumplieron los 180 días que establece esta medida de abrigo? Bueno, ahí Gabriela exploraba un poco los dispositivos de asistencia jurídica que hay para las internas, pero bueno, queda evidenciado que no resultan suficientes, o hay alguna articulación que falta hacer, siempre en pos de garantizar el derecho de defensa, el acceso a la justicia de esta mamá. Quizá pensaba que podría, como opción, podría existir una designación de oficio de un defensor en lo civil, así como se le designa en el proceso penal un defensor, porque si no designa un abogado particular, se le designa un defensor para proteger este derecho de defensa. Bueno, esto también es un procedimiento en el que se ven vulnerados y lesionados un montón de derechos de esa mamá, por ende el Estado podría, a raíz de que se inicia el expediente judicial de familia, designar un defensor oficial en lo civil de oficio, y que se puedan ver garantizados estos derechos a la asistencia jurídica, a reclamar sus derechos y a ser oída de esta mamá. Bueno, eso como que pensaba para que trabajo de investigación tuyo tan interesante, Gabriela, pueda servir para ver cómo protegemos, ¿no?, estos derechos de esta mamá y de ese niño, en ese vínculo, en su maternidad, en el derecho a la lactancia y en todos los derechos protegidos que vos mencionabas, además de la privación de la libertad, todo este recorte de derechos que trae aparejada esta pena de prisión. Gracias, Jessy. Gaby, ¿querés contestar o tomamos la de Marta y después contesta Gaby? Como prefieran. Si quieren respondo, que también ahí vi que en el chat hay una pregunta un poco en ese mismo sentido. Como prefieras, si no, Marta. Marta. Así. Bueno, hacemos entonces el turno de comentarios, preguntas y después pasan a responder ustedes entonces. Muchas gracias por las dos presentaciones de Gabriela y Mauricio. La verdad que me parece como muy interesante esta modalidad de seminario, bien de investigación, ¿no?, que propusieron Iñaki y Mariano, porque nos permite ver y permite ver a los estudiantes que nos están acompañando en la jornada de hoy cómo se realiza un trabajo de investigación y cómo se plantea un trabajo de investigación. No es solo una charla sobre un tema concreto, sino cómo se desarrolla una investigación, y me parece que es súper, súper interesante. En los dos casos, en los dos trabajos, nos han compartido cómo pensaron un poco como el objeto de investigación, los objetivos, y cómo armaron como un abordaje metodológico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en una investigación? Plantearse qué voy a investigar y cómo lo voy a hacer para investigarlo, ¿no?
qué abordaje metodológico, qué fuentes de información voy a utilizar. Así que, bueno, me parece muy, muy informativo, muy interesante que lo puedan compartir acá. En el reparto de comentaristas a mí me tocó comentar el trabajo de Mauricio, así que ahora me voy a centrar en esto con unos breves comentarios y alguna pregunta tal vez. En el caso del trabajo de Mauricio, bueno, destaco eso como cómo está muy bien delimitado el objeto de investigación, ¿no? Por el tema de la violencia penitenciaria es muy amplio y lo ha logrado como acotar y con un enfoque específico de esas interacciones para tratar de comprender un poco los motivos, tal vez no son los motivos, pero cuáles son las situaciones en que se produce esa violencia penitenciaria más lesiva. La metodología es muy rica con diversidad de fuentes primarias, ¿no? Que utiliza, hace entrevistas él directamente, y otras secundarias que es a partir de expedientes de la Procuración Penitenciaria que analice y reformula un poco la información, y después muchas otras fuentes como normas de distintos tipos, informes de organismos y, bueno, y literatura académica, bibliografía de tipo académica, entre otras fuentes. En el caso de la metodología, tal vez, si puede, si hay tiempo y si no, lo dejo ahí, si puede después precisar un poco más el tema del abordaje entre cuantitativo y cualitativo, el tema de estudio de casos. No sé si estoy haciendo una pregunta o un pedido de profundización un poco exigente tal vez, porque, digo, Mauricio viene de una formación jurídica, al igual que yo, y en ese sentido también quiero destacar que la formación de grado de las carreras de Derecho carece de formación metodológica para la investigación, no nos forman para hacer investigación en Derecho, a diferencia de tal vez carreras de Sociología que sí que nos forman. Nosotros no tenemos ninguna formación, con lo cual es un desafío hacer investigación empírica desde el ámbito del Derecho, ¿no? Cuando la formación proviene de ahí. En el caso de Mauricio y también de Gabriela, bueno, hicieron una maestría en el Litoral, que ahí sí tienen algunas materias, los forman un poco, pero bueno, las herramientas que tienen son de ahí, porque previo en la formación de grado, realmente eso es una falencia, me parece, de las carreras de Derecho, porque están pensadas para ejercer la abogacía, pero no para hacer ningún tipo de investigación social desde el ámbito de las ciencias jurídicas. En ese sentido, quiero destacar la valentía de Mauricio al construir un indicador como lo es el de la violencia penitenciaria de mayor lesividad, ¿no? Es valiente, es arriesgado, digo, sin tener una formación específica metodológica, arriesgarse a hacer eso, y fue un desafío, pero me parece que le salió bien. Yo por ahora lo veo muy sólido, vamos a ver cómo lo toman en el jurado de la tesis, pero bueno, fue una apuesta arriesgada, pero me parece que muy exitosa. A mí me gusta mucho cómo quedó, ojalá que sea con éxito. ¿Qué más quería comentar? Bueno, me parece muy, como hallazgos de la investigación, me parece muy importante lo que señala como catalizadores de la violencia, ¿no? Me parece un hallazgo importante. El tema de los reclamos, conflictos que pondrían en juego ese orden moral, ¿no? que impera dentro de las cárceles. Tal vez, los reclamos lo que hacen es desafiar como esas jerarquías muy marcadas que hay, ¿no? Personal penitenciario y personas privadas de libertad, y cuando se desafía ese y el papel de sumisión total al que tienen que estar en el que deben encuadrarse las personas detenidas, el servicio penitenciario responde con violencia. Eso lo ha destacado
lo ha mostrado muy bien y con violencia de intensidad, lo ha destacado muy bien, ¿no? Mauricio en su trabajo es un hallazgo, pero me parece que se toca mucho con el hallazgo también de Gabriela, ¿no? Del disciplinamiento, de cómo se usa el tema de la maternidad para disciplinar también a las detenidas, ¿no? Ahí donde hay algún tipo de desafío, conflicto, a las mujeres madres tal vez no puede ingresar ahí la requisa a los golpes, porque estamos hablando de pabellones de madres. Entonces, ¿cuál es la forma de ejercer y de poner a las mujeres en su lugar, ¿no? En ese lugar de mujeres submisas, de presas submisas? Bueno, es a través de amenazarles en su rol maternal, ¿no? Te saco a los hijos si desafías ese orden. Ahí veo como un punto de unión interesante entre las dos tesis. Por último, no me quiero extender, me planteaba un poco al leer la tesis de Mauricio, qué tipo de políticas públicas podrían ser útiles para reducir la violencia institucional, ¿no? Esta violencia que analiza Mauricio. No sé si puede tener que ver la relación entre personal penitenciario y personas detenidas. En el ámbito federal, la verdad que hay más penitenciarios que presos. No sé si en las cárceles en funciones en un momento determinado, pero en lo global hay más. No me parece que sea un problema la falta de personal penitenciario para mantener el orden en las cárceles, pero bueno, lo planteo ahí. No sé si podrían servir mayores sistemas de monitoreo. A ver, en los últimos años, la verdad que monitoreo externo hay bastante en las cárceles. Tal vez lo que falta es monitoreo interno que sea eficaz. El externo yo creo que existe y lo estamos viendo y siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Más allá de que las investiguemos y las reportemos. Tal vez ahí lo que falla es el Poder Judicial, ya, ¿no? Al investigar los casos. La estructura organizativa del Servicio Penitenciario Federal, tal vez esa estructura militarizada. No sé, Mauricio, dijiste antes que se presentaba el Servicio Penitenciario como una institución moderna, que con el discurso de los derechos humanos, que es cierto en las normativas que van aprobando y en la ley de ejecución, tal vez no lo es en la ley orgánica penitenciaria, ¿no? Del Servicio Penitenciario Federal, que es de una época de un gobierno de facto. Pero no sé si esa estructura organizativa militarizada sería la explicación también, y cambiando eso vamos a lograr que desaparezca esa violencia, porque justo en estos días, hoy salió en España un caso de una agresión a una persona detenida por parte de personal penitenciario que queda filmada. La persona detenida era una persona con algún trastorno, de enfermedad mental, y sí que sale agrediendo al personal penitenciario. Efectivamente, eso queda filmado. La respuesta del personal penitenciario es una golpiza tremenda. Eso queda filmado, eso sucede en España. Lo grave y la noticia era que está en juicio ese caso y que la subdirectora del penal, que es la que tiene la custodia de esos videos y estaba citada a declarar, ha recibido una golpiza por personas encapuchadas a la salida de su casa, en la puerta de su casa, ¿no? Lo que significa también, y en España, que no es una institución militarizada el servicio penitenciario. Por lo tanto, me parece que a nivel comparado vemos que eso sucede también más allá de que esté militarizado o no el servicio penitenciario, así que no sé por dónde pasa la resolución. Tal vez el tema de la formación que vos también tocaste, claro, cómo se forma el personal penitenciario, si bien se lo forma en el uso de la fuerza teóricamente, ¿no? Y cuáles las reglamentaciones sobre el uso legítimo de la fuerza o no, y los límites, todo eso lo dan en escuelas de formación. Después, por otro lado, vos decías, básicamente luego lo que tienen es entrenamiento físico, personal, ¿no? De defensa y de ataque. En cambio, tal vez lo que está faltando ahí es formación en mediación, en resolución pacífica de conflictos, ¿no?
negociación, tal vez eso, pero desconozco, pero no sé si por ahí podría haber alguna punta, digo, porque el personal penitenciario ante un conflicto, ante demandas, debería poder reaccionar como negociando, tratando de desescalar el conflicto, porque obviamente que en la cárcel en muchos casos hay conflictos, digo, sí que hay muchos casos en que la persona detenida empieza a romper cosas o hay algún tipo de alteración del orden o agresión incluso al personal penitenciario verbal o incluso física, pero estamos hablando de la cárcel, es que están presos, estas personas están presas y el Estado las mete en prisión teóricamente para resocializarlas y reinsertarlas. Digo, entonces, es esperable también en un punto que haya situaciones mal manejadas o que tengan como situaciones de conflicto las cárceles, y la respuesta no debería ser mayor violencia, debería ser que haya técnicas para desescalar esa violencia y para lograr resoluciones alternativas de conflictos, ¿no? Pero bueno, no sé vos cómo ves, si ves alguna posibilidad por esa vía o qué tipo de políticas públicas te parece que podrían ser como adecuadas. Nada, lo dejo acá. Gracias. Bueno, si les parece, responden esta, porque tienen varias preguntas para responder, y después de último hacemos una vuelta más. ¿Gaby? Sí, ¿empiezo yo? Bien. Bueno, gracias Jessica por el comentario. Efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que planteás, con todos los interrogantes. Con la pregunta concreta que haces sobre cuál es el recurso que las madres tienen en estos procedimientos, la verdad es que son muy pocos. No se las hace partícipes de los procedimientos. Muchas veces a quienes recurren es a sus abogados o abogadas defensores de la causa penal, porque no tienen a quién recurrir en ese procedimiento en concreto. Pensamos que en muchos casos no solo no pueden participar del procedimiento, sino que ni siquiera saben dónde están los primeros días sus hijos e hijas, no tienen ni siquiera a quién preguntarle. Muchas veces sí pudieron pedir asistencia a la Procuración Penitenciaria o a la Defensoría General de la Nación, pero que de todas formas la Defensoría General de la Nación no es competente para intervenir en estos casos directamente. Sí, obviamente pudieron hacer averiguaciones y demás, pero bueno, en el medio estas madres no sabían dónde estaban sus hijos, no se les asignó ningún defensor de oficio, no se las escuchó. En la tesis está reseñado que en más de un expediente, al momento en que el servicio local notificaba a las madres de la medida que se había tomado, se les hacía saber que, bueno, que se había, digamos, si querían hacer alguna presentación judicial o si deseaban pedir algún abogado, tenían que presentarse en la Defensoría Civil de Lomas de Zamora, cita en tal calle sin poner ningún teléfono. Lo cual obviamente, estamos hablando de personas que están privadas de su libertad, que no se pueden acercar a esa defensoría, no puede ser que en una notificación de ese estilo no se ponga un teléfono al que puedan acudir. Recordemos también que son personas que en general muchas veces no tienen una red fuera de la cárcel, justamente esa es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones, digamos, no tener familiares cercanos, en muchas ocasiones hace que sus hijos e hijas estén dentro de la cárcel. Entonces, si la notificación implica tener que acercarse a la defensoría y eso no es posible, obviamente no se puede llevar adelante la participación de ella en ese procedimiento. Y la realidad es que es mucha la doctrina, los informes de los organismos internacionales que hablan de la importancia de la participación en estos procedimientos de los y de las progenitores, principalmente porque se está decidiendo sobre un tema de una gravedad altísima, sobre todo si pensamos que en estas medidas de abrigo muchas veces puede ser una antesala de algo tan irreversible como una declaración de adoptabilidad, ¿no? Entonces, como vos decís, tendría que estar garantizada la posibilidad de una asesoría jurídica. Esa asesoría, además, por supuesto, debería ser gratuita, debería de esa manera
poder garantizarse el debido proceso, el ejercicio del derecho a la defensa. Y además pensemos que justamente si la idea de una medida de protección, si el objetivo principal es que se revincule con su familia de origen, es insólito que la familia de origen quede afuera de esa ecuación, pero lamentablemente es lo que en la mayoría de los casos sucede. Gracias, Jessica, por el comentario. Gracias, Gabriela, por la respuesta. Bueno, gracias, Marta, por los comentarios. Bueno, respecto a la cuestión metodológica, quise tratar de combinar, digamos, un abordaje cuantitativo y cualitativo con distintas técnicas, y tratando de eso, hacer como un recorte específico de la realidad, que en este caso, con el estudio de casos, como limitando el número de hechos y las situaciones, digamos, ¿no? Que en este caso, bueno, los casos están constituidos, digamos, por la relación que tienen, digamos, a partir de digamos, el recorte conceptual, digamos, es la violencia penitenciaria de mayor lesividad. Y a partir de como la riqueza de las dos cosas con estos tapujos o estas advertencias respecto de lo cuantitativo que siempre va a tener, si se quiere, menos valor. Lo que quiero destacar, igual, vinculado a este comentario, es por un lado, bueno, la riqueza de estos espacios, digo, para alentar la siguiente charla o a la siguiente, nada, para hacer esto, incluso aunque no sea una investigación cerrada, creo que incluso podría haberlo aprovechado mucho, digo, este espacio, esta charla, más en este formato como de presentación de una tesis, que puede ser presentación de un avance de investigación, me parece que está buenísimo para pensar de manera más colectiva. ¿Qué iba a decir con esto? Me olvidé lo otro que quería decir. De la cuestión cuantitativa y cualitativa. No, con el índice de violencia penitenciaria, bueno, gracias también por el comentario. Y yo creo que ahí, en la riqueza y quizás de la mirada, lo que intento buscar como más originalidad es un poco en centrar esta mirada en cómo se da esa situación de violencia y en esa interacción, digamos. Me parece que ahí busco como tratar un poco, incluso estoy pensando en voz alta porque no me había preguntado quizás tanto de lo de las políticas públicas, pero creo que ahí puede haber algo de respuesta. En primer lugar, igual digo, vale lo mismo la respuesta que dio Gabriela, que la comparto para su caso, digo, vale para lo mismo, vale lo mismo para el caso de la violencia institucional, digamos, a medida que aumenta más el sistema penitenciario, digamos, que hay mayor inflación penal, que crecen más los establecimientos, la capacidad, o que se doblan la capacidad, o que se limitan los egresos, etcétera, etcétera, bueno, obviamente ahí estamos yendo en un sentido contrario seguro. Digo, también vinculado incluso al proyecto de investigación que compartimos. Digo, ahí estamos avanzando, seguro es muy difícil pensar en un crecimiento de los sistemas penitenciarios, de los establecimientos penitenciarios, con menores índices de violencia. Quizás ahí hay como algunas, ¿por qué yo lo vinculaba con esto, con lo cuantitativo, con la interacción? Porque evidentemente hay algo ahí que es muy complejo de garantizar el ejercicio de esos derechos en muchos de los casos, que evidentemente no hay una profesionalidad para hacerlo, pero bueno, quizás en muchos casos se podrían haber evitado, bueno, como mencionás, con una escalada de conflicto, también ahí vinculado también a la metodología y a la excedición, que yo tomo un recorte específico que se caracterizan por los casos de violencia. Entonces, hay seguro, digamos, yo no los investigué, pero claro, hay muchos casos en donde seguramente las intervenciones del servicio penitenciario apuntan a un desescalamiento, digamos, de esos conflictos, solo que, bueno, no están dentro de mi universo de casos, entonces no puedo yo dar cuenta de eso, pero obviamente debe haber. En cuanto a la formación, bueno, ahí está más complejo verlo, porque obviamente
uno ve los cursos de formación y son impecables, digo, la formación evidentemente pasa por otro lado, pero creo que eso fue una pregunta, esta es una pregunta clave, digo, para pensar la cárcel o cualquier reforma en política pública, me parece es una pregunta clave, cómo pensar eso, obviamente no tengo quizás una respuesta, pero podría estar vinculada a esto, a cómo garantizar el ejercicio de derechos. Digo, avanzar hacia eso, más que a cosas de control que quizás no son tan eficaces o de formación que no tienen tanto impacto. Y si de última no logramos reducir la violencia, no importa, porque vamos a estar garantizando ejercicio de derechos, digo, se gana también por otro lado, porque hay cursos incluso de formación, de mediación, de resolución, y no sé, digo, ese impacto, porque ahí la formación, digo, está atravesada por una práctica y por ciertas cuestiones que se comparten más allá de las escuelas de formación, que no se puede ver, quizás ahí también es un déficit que tiene esta investigación y que creo que tendría que profundizarse más, digamos, ¿no? Con cómo es esa percepción por parte de la agencia penitenciaria y cómo describe o cómo traduce, por ejemplo, el agente en su práctica concreta esta idea de, por ejemplo, hacer uso de la violencia mínima indispensable, digamos, ¿no? ¿Cómo traduce esa violencia mínima indispensable un agente en la práctica cuando, digo, está entrando en un pabellón con ruido, cuando, como decís vos, puede recibir agresiones? Yo no intenté, acá no me puse a aclarar, pero no intento presentar, obviamente, a las personas privadas de su libertad como sujetos que no tienen agencia y que son simplemente como sujetos pasivos dentro de una relación de violencia, sino que obviamente la idea de centrar la interacción implica que hay ahí roles y hay ahí como una interacción, más allá que obviamente que hay una relación desigual de poder estructural y con una diferencia abismal de poder, pero que también, digo, y que tiene como contraparte también una diferencia muy grande, abismal y asimétrica de responsabilidades. Obviamente se espera que una cárcel sea violenta porque la mayoría de las personas que están ahí fueron acusadas o condenadas incluso por hechos que la sociedad ha dicho que está mal hacerlos y se las ha encontrado alguna culpable, otra, bueno, está privada de su libertad hasta a la espera de un juicio, digamos, ¿no? Pero obviamente se espera que una persona pueda comportarse así, pero obviamente lo que se espera de la contraparte, digamos, de los agentes penitenciarios es que actúen de otra forma. Pero sí, pero me parece una pregunta clave, digamos, ¿no? ¿Cómo es el manejo de eso, del entrenamiento de eso, de la gente que va a estar entrando, por ejemplo, a un pabellón donde puede ser agredido, donde puede haber mucho ruido, donde incluso están las detonaciones propias de sus compañeros? Bueno, ¿cómo traduce esa fuerza mínima indispensable del uso de la fuerza en una práctica concreta? Bueno, gracias Mauricio. Ahora tenemos una pregunta de Ramiro. Si les parece, hacemos una ronda de preguntas. Juntamos un par. Ramiro, ¿querés abrir tu micrófono? Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que muy linda tesis la que hizo Mauricio. Me gustó mucho. Realmente es la primera vez que participo de algo así y es muy enriquecedor. Pero a su vez me surgió una pregunta, porque se entiende como que ya la violencia carcelaria está naturalizada. Me preguntaba si eso hacía parte de la pena, la misma violencia carcelaria. Y después si esa misma naturalización que nosotros le estamos dando a la violencia carcelaria sería la llave para no atender ese problema de fondo que existe. Y después, por otro lado, me quedé sorprendido en el buen sentido de la palabra, porque no tengo roce penal, pero el exceso de violencia en un momento empezó a enumerar las diferentes formas que tenían de ejercer la violencia dentro de la cárcel. Me parecía más como una situación de tortura que pagar una condena. Entonces mi pregunta es, si todo eso hace parte de la pena, si esa violencia carcelaria efectivamente hace parte de la pena. Si, antes de responderles, bueno, voy a aprovechar que tengo el
el dominio de esto y les voy a hacer una pregunta yo. Si no hay más preguntas. Una pregunta para, bueno, las dos investigaciones están, la verdad que son súper interesantes. Y tengo una pregunta para Gaby vinculada con esto que decía antes Jessy también, que tiene que ver con este paso, sí, o sea, a la agencia judicial. Yo, ahí por lo que vos mencionabas, sí, no hubo un relevamiento de expedientes civiles en tu trabajo de campo, me parece, pero quería saber si en las entrevistas que vos hiciste aparecía como un paso, ¿sí?, este concepto de malas madres, que me parecía que surgía en el ámbito penitenciario, si se mantenía o se diluía en la agencia judicial, y se abandonaba esa cuestión para pensar ya, digamos, en esta idea de noción de salvadores del niño, ¿sí? O sea, no nos enfocamos ya tanto en la mala madre, ¿sí?, sino que ahora nos enfocamos en sacar al niño o niña que está con la madre en contexto de encierro, y en realidad lo que queremos hacer es llevarlo justamente con una familia decente. ¿Sí? Si hay un cambio de objeto en la narrativa, ¿sí?, oficial o estatal, ¿sí? Porque a mí yo leía tu trabajo y decía, bueno, la idea de mala madre está más vinculada con, es lo que decís vos, ¿no?, una técnica de disciplinamiento. O sea, es presa, pero también es madre, pero lo usamos como para ejercer control dentro de ese espacio carcelario. Ahora, cuando el nene se va, o la nena, ¿sí?, y ya no está más, ¿cómo lo toma eso la agencia judicial? Eso, por un lado. Y bueno, Mau, el trabajo tuyo me pareció súper interesante. Comparto con Marta que el ejercicio teórico que haces de caracterizar esta violencia penitenciaria de mayor lesividad es súper complejo, y bien que iniciaste esta empresa, creo que lo resolvés bien, digamos, lo cerrás bien, porque es construir una categoría de esa naturaleza en ciencias sociales no es para nada fácil, y más para nosotros que venimos del campo del derecho. Pero una duda que me surgió, digamos, que es un poco metodológica y también un poco teórica, tiene que ver con el recorte. Vos mencionás el recorte temporal, pero no el espacial, ¿sí? Entonces, una duda que se me generaba era con esta hipótesis de contexto, ¿sí?, de las violencias altamente lesivas en espacios de encierro, y los catalizadores, ¿no?, como ciertos momentos que disparan ese accionar penitenciario, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, si vos lo pensás a partir del relevamiento de los documentos que hiciste y de las entrevistas en el archipiélago federal, ¿sí?, en el archipiélago penitenciario federal, o si vos podrías circunscribir, o pensás que se podría circunscribir, o debería ser observado en una determinada unidad penitenciaria. Eso. Perdonen que abuso también acá de esta posición de organizador y demás. Creo que a las 8 habíamos dicho de cortar, entonces se me ocurre que, más allá de Blanca, que acá veo que levantó la mano y que puede ahora hablar, Mariano podría hacer un resumen de las preguntas que hubo. Yo leí unas cuantas por ahí, para hacer un resumen de esas preguntas, como para que Mauricio y Gaby cierren este primer encuentro. Va a haber otros, así que vamos a seguir encontrándonos y preguntando en esos otros, en ese horario que habíamos previsto y que seguramente todos y todas habíamos tenido en cuenta para organizar otras tareas. Yo simplemente quiero sumarme a algunas de las cuestiones que señalaron varios de los que preguntaron ya, incluso Ramiro, y que tiene que ver, bueno, después responderá Mauricio a la pregunta concreta que le hace, pero tiene que ver con el carácter de estas investigaciones que describen una realidad y que de ninguna manera la prescriben. Esto que señalaba Ramiro de cierta naturalización de la violencia, que claramente no lo hacen Mauricio y Gabriela, cuyas investigaciones sirven para denunciar esa realidad que nos hacen conocer. Esto, en la filosofía clásica, William de Ockham lo marcó, ¿no?, como esa navaja que tiene que separar y dar cierta claridad del ser y del deber ser. Luigi Ferraioli, en el ámbito del derecho, es como una guía para todos los juristas para tener en cuenta esta importante diferencia. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Y la importancia del derecho es precisamente para denunciar ese ser que no debe ser, para denunciarlo, para impedirlo también, y para guiar las actuaciones, para intentar ajustarse a ese deber ser. Es muy importante lo que señala Ramiro, igual porque no es ajeno a otra realidad también denunciable, de lo que están hablando aquí, de las prácticas judiciales. Alguna vez me contaron de un juez
en Italia, que decía, no, ¿de qué se queja este individuo si no ven cómo describen todos los críticos? La cárcel es violenta, tal. Bueno, este juez era un mal juez. El juez no tiene que decir, estas investigaciones avalan algo que es y como es, está bien que sea así, debe ser así, tiene que continuar siendo así. Todo lo contrario. El derecho, la actuación de todos ustedes como futuros abogados, jueces, funcionarios, quienes sean, precisamente guiados por el derecho, es para denunciar, para impedir, para acercar ese ser del futuro al deber ser y no a ese ser que estamos, creo están, Mauricio, Gabriela, usted tiene la palabra, están denunciando al describir. Creo que no sé si, bueno, me parece a mí, Mariano, dirigido a vos, pero que pregunte Blanca, no tan largo como yo, como nosotros, y hacer un resumen de esas preguntas para que puedan cerrar Mauricio y Gaby en ese tiempo. Perdón, Blanca, cortita y al pie la pregunta. Sí, no, Así ya... la verdad que los felicito a los dos, a Gabriela y a Mauricio, muy interesante lo que dijeron. No, me quedó una duda, en realidad por las mamás que tienen sus niños o sus niñas ahí dentro de la cárcel, supongamos que yo soy abuela de una de las personas que ha cometido un delito y que ha dado a luz a mi nieto. Yo, lo poco que entendí es como que nos juzgan a la familia de no dar una buena educación y se cree que otra familia puede hacer las cosas mejor cuando, supongamos que mi hija, la que está en la cárcel, cometió un error que no lo puede, ¿cómo le puedo explicar? Uno no se puede reincidir en la sociedad, eso es lo que yo entendía, a dar a nuestros niños o a nuestras niñas a otra familia. Eso es lo que yo quería preguntar, es como que nos juzgan a todos. Y lo que dijo Mauricio en el servicio penitenciario de la requisa también me quedó que más allá de que cometamos un error, no tenemos derechos a reincidir en la sociedad al recibir el maltrato que recibimos ahí adentro, ¿no? Ahora entiendo un poco por qué la gente sale de ahí con tanto odio, porque la misma justicia no nos deja. No sé si estoy equivocada, pero bueno, ese era mi comentario que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, Gaby y Mau, ahí hay algunas preguntas también en el chat vinculadas con la normativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? al momento de las externaciones, y qué organismos intervienen en el proceso de externación forzosa, bueno, cómo interviene la madre y demás. Gaby, Mau, ¿les parece? Tenemos 10 minutos, 5 cada uno, o lo que sea, como quieran. Sí, perfecto. Mau, ¿querés que empiece? ¿Querés empezar vos? Como quieras. Empiezo, bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por los comentarios y por las preguntas. Voy a tratar de responder un poco así, atravesando las distintas preguntas que se fueron haciendo. Sobre lo que está preguntando Valeria, sobre, digamos, si al momento de externar, de la justificación de una externación, se tienen en cuenta los derechos de los niños y niñas, solamente se encuentra centrada en digamos, la etiqueta de las madres, en el accionar de las madres. Las actas no es que necesariamente hayan sido fundadas en términos de normativa, sí siempre en términos de la supuesta protección del interés superior del niño y, digamos, obviamente, para aclarar algo, siempre se parte de la base de que es fundamental la protección de niños y niñas por parte del Estado, en los casos en que efectivamente están en riesgo, que el Estado debe protegerlos y protegerlas. En ningún momento de mi tesis intento yo hacer ningún tipo de valoración sobre esos vínculos, pero lo que sí se encontró, con respecto a lo que estás preguntando, fueron no solamente faltas de pruebas en esas actuaciones sobre una real puesta en peligro, no solo fundamentos moralistas en torno al accionar de la madre, sino que además, salvo en el único caso de declaración de adoptabilidad, en ninguno de los casos se falló después, posteriormente, en contra de la revinculación de estos niños y niñas.
Digamos, después, que esto también tiene que ver con lo que preguntaba Mariano. No, efectivamente no fue posible acceder a los expedientes judiciales en su totalidad. No era tampoco posible acceder a la consulta en el sistema de consulta online porque son expedientes confidenciales por haber menores involucrados, pero sí pude ver algunas de las actuaciones en los casos en que la Procuración había accedido y que había copias en los expedientes de la Procuración. Digamos, en general no sucede que en las demás instancias se validara esa etiqueta de mala madre, sino que por el contrario, nunca se llegó, digamos, como a demostrar esa puesta en peligro, se estableció la revinculación, se estableció, digamos, está establecido el carácter temporal, pero sin embargo no se pudo lograr, porque nunca pudieron volver a la unidad estos niños y niñas, y tampoco, digamos, se pudo lograr la revinculación externando a sus madres, ¿no? O sea, a pesar de que no había ningún impedimento formal para restablecer el vínculo, no sucedía, ¿no? Incluso había hasta a veces dificultades para hasta un mantenimiento de vínculo telefónico, por ejemplo. Pero la realidad es que después, una vez que recuperaron su libertad, estas madres se fueron a sus casas con sus hijos. El problema es cuánto tiempo duró esa separación, ¿no? ¿Qué pasó en el medio en esas separaciones? Pero si después, efectivamente, al recuperar la libertad, se pudieron volver a sus casas con sus hijos, entonces, ¿realmente se creía que estaban en peligro o era una forma de disciplinamiento? Con la pregunta que estaba haciendo Blanca, no se encontró especialmente que fuera un etiquetamiento a la familia ampliada. De hecho, justamente como mencioné antes, en muchos casos los niños y niñas externados fueron con sus abuelas. En los casos en que no había familiares cercanos, sí fueron a hogares de niños y niñas, a familias sustitutas, pero en realidad, digamos, lo que más se encontró fue esa medida inicial de la externación y que después, a pesar de que las condiciones estaban dadas para llevar adelante esa revinculación, no se pudo llevar adelante hasta que no terminó la privación de la libertad de esas mujeres. Digamos, para graficar un poco cuáles eran este tipo de argumentos que se daban, ¿no? Como se hacía énfasis en el rol materno en contraposición a ese interés superior del niño, pero por ejemplo voy a leer uno de los fundamentos en las actas muy breve, que lo que dice es: en cuanto al vínculo con su hijo, se observa una carencia en referencia al rol materno, debido a que en ocasiones otras internas cuidan de su hijo mientras que la misma está descansando. En relación a la convivencia con sus pares, la misma se muestra líder, mostrando una postura desafiante hacia los otros pares vulnerables. Digamos, las actas de externación, generalmente mostraban este tipo de fundamentos, en los que de ninguna manera se queda demostrada de qué manera está en peligro en este caso esa niña, digamos, por qué al cuidado de otras personas, de otras compañeras, mientras la madre descansa, eso significa una puesta en peligro. Entonces, digamos, el eje de las actas se centra en la madre en cuanto a que justamente se pone en contraposición el accionar de ellas contra ese interés superior del niño, dando por sentado muchas veces que ese interés está contrapuesto al interés de la madre, en lugar de considerar que los intereses de madre e hijo o hija son coincidentes y que lo que ahí en realidad está en contraposición es el interés del Estado de establecer estas penas. Sí. Rapidito, me porque dije, como no te veía, rapidito, voy con estas, nuevamente agradeciendo de vuelta las preguntas y eso, la instancia que la verdad está muy buena, la reunión para tenerla así con esta dinámica. Voy primero rapidito con lo que decía Ramiro, igual también comparto todo lo que dijo Iñaki, respecto de que es incluso
no solo que está naturalizado, sino como recién contaba Iñaki, llega incluso a niveles que trasciende como la charla de café, digo, ¿no? Actores judiciales con una responsabilidad en el proceso que está atravesando esa persona durante el encierro y que, bueno, lo sigue naturalizando igual. Lo único, y comparto todo lo que dijiste, Ramiro, lo suscribo, y después también lo que dije aquí, lo que voy a contar así rapidito es que estos casos que yo tomé fueron como una especie de disparador también, charlas que tuve con personas privadas de su libertad que naturalizan todo tipo de violencias como parte del encierro, digamos, como pueden ser las condiciones materiales, como puede ser dormir en un camastro sin colchón y sin frazado. Todo ese tipo de privaciones las tienen muy naturalizadas o están muy naturalizadas también por las propias personas que están privadas de su libertad. Pero en este caso, donde la violencia a magnitud tal que terminó afectando seriamente, comprometiendo seriamente su salud, ahí no está tan naturalizado. Y ahí fue como un poco el disparador que me hizo empezar a investigar estos casos, así como un poco para contar, pero obviamente sí, la violencia en general está naturalizada o amparada o avalada, incluso también tiene cierta... Habría que investigar bien cuánto, pero hay algo ahí de legitimación social. Y la otra aclaración respecto a lo que decías, que son de hecho torturas, desde el punto de vista legal, encuadran en esa categoría. Yo le quise escapar a la categoría legal para hacer la investigación porque eso implicaba tomar más casos. Y yo lo que quería era como hacer un recorte y aislar más, porque la tortura incluso involucra casos que no son de violencia física, lo cual, bueno, puede ser un poco más complejo de cuantificar y también de medir. Bueno, y también de abarcar para una investigación como la que yo pretendía, que es muy limitada, digo, una investigación muy limitada, digamos, ¿no? Y rápido con lo que preguntaban Mariano y que agregó en el chat. Bueno, el criterio para entrevistar, en realidad yo intenté respetar también la proporción, hacer obviamente la mayoría de hombres, intenté entrevistar mujeres. Una de las personas que entrevisté es una mujer que se define como mujer trans, entonces ahí un poco está como la representación del universo de casos. Después intenté que haya como cierta diversidad en cuanto a las lesiones que habían padecido, porque me parecía que el relato también podía hablar de esa experiencia, y también lo que terminó pasando, una limitación, también por las limitaciones propias, digamos, que muchas personas que por ahí querían entrevistar de ese listado se encontraban en cárceles del interior, cuales no podía viajar para entrevistarlas, e incluso otras que también se encontraban detenidas al momento que yo estaba realizando las entrevistas en cárceles de Buenos Aires, pero que se negaron también a participar de la investigación. Entonces, si bien está el criterio inicial, se respetó al género, me hubiera gustado que sea más diverso en cuanto a la cuestión del criterio de casos de lesiones, que igual está, digamos, hay entre personas que perdieron la vista, entre personas que solo, digamos, sufrieron quebraduras, pero personas que no pudieron caminar por muchos meses, etcétera. Y con lo que decía Mariano, para cerrar, claro, está extendido en la cuestión geográfica respecto del archipiélago federal, pero también lo hice con los espacios de la cárcel, acá no quise incluirlo, pero están también presentados como los espacios intracarcelarios, que se entiende un poco que fue a esa la pregunta, y también como hallazgos que la mayoría, por ejemplo, un lugar que nos imaginaba, o que yo imaginaba antes de comenzar el relevamiento, era que iba a encontrar muchos casos en los llamados buzones o celdas de aislamiento, porque son casos de, efectivamente, por elementos de la procuración, y bueno, y porque se sabe, y otros organismos, etcétera, son espacios muy propicios para la producción de violencia y para la vulneración de derechos humanos en general, digo, ¿no? Porque son lugares donde no hay acceso al agua, no hay acceso a los baños, las personas pueden estar incomunicadas por mucho tiempo, no pueden acceder a tener visitas de manera regular, etcétera, y no se pueden comunicar con su abogado defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los casos que yo relevé, no son donde fueron la mayoría, sino que por abrumadora diferencia, la mayoría de casos fueron en las celdas, en los pabellones, en la galeonera, es decir, en todos espacios de circulación, lo que habla un poco, que está vinculado también con la situación, digamos, ¿no?
la violencia penitenciaria, digamos, se da en un contexto de cotidianidad, en el quehacer cotidiano, en el marco de esas interacciones entre agentes y personas presas, digamos. No es un tanto de la arquitectura de los espacios de detención, como por ejemplo un calabozo, el buzón, etcétera, como que no puede explicar la violencia solo por ese diseño, digamos, de arquitectura, o desde esos dispositivos, digamos, sino que es fácil explicarla cuando es puesta en situación, digamos, ¿no? Que son estos espacios, en los espacios de circulación, digamos, ¿no? Espacios donde transitan, donde se dan esos reclamos, espacios donde se dan con mayor asiduidad esas interacciones entre presos y agentes penitenciarios. Bueno, muchas gracias, Gaby, Mau, Marta, Jessy, Iña y al resto también del equipo y también a todas las personas que se han sumado a participar. En octubre repetiríamos, el segundo miércoles de octubre repetiríamos con otras jornadas donde ahí yo expondría parte de mi trabajo también de tesis y creo que me acompañaría Ana Clara. No sé si está escuchando, estoy recordando que vaya preparando algo. Así que, bueno, gracias a todos y a todas por haber participado. Y bueno, nos vemos en la próxima. No sé si, Iña, si querés agregar algo más. No, perfecto. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Creo también que fue muy rico. Los felicito especialmente a Mauricio y a Gabriel, les doy las gracias, pero a todos y a todas las que han participado. Nos vemos en la próxima.